Sean todos bienvenidos al canal de Los Prieto Flores. Hoy, en la sección Discos Girados, esta sección que solo me interesa a mí, vamos a discutir por qué The Cure son el grupo más importante de la historia de la música. Razón 1. Pues The Cure son parte del imaginario popular mundial. Yo diría que es una especie de icono, reconocido icono y premiado, pero además están en todas partes si lo piensas. The Cure en series, en dibujos animados, en películas, en cómics, están en todas partes. Algunos ejemplos que me tocaron mi corazoncito cuando era pequeño. Por ejemplo, la serie South Park, mítica serie donde las haya. Trey Parker le pidió a Robert Smith que doblara a su propio personaje en South Park, y así lo hizo, y lo puso a luchar contra un robot llamado Mecha Streisand, que era Barbara Streisand convertida en robot. Y obviamente Robert Smith machaca al robot, y cuando se está yendo, Kyle, el mítico Kyle, le grita "Disintegration es el mejor disco del mundo". Efectivamente, comparto la opinión del personaje de South Park. Así como South Park, The Cure ha estado presentes en 1001 películas y series, y ahí van algunas para que veáis el calado profundo que ha tenido en la cultura popular este enigmático grupo. Por ejemplo, por 13 razones, Westworld, Historias Corrientes, yes. American Horror Story, Master of None, Deutschland 83, Mr. Robot, My Mad Fat Diary, porque nunca puedo decir esta serie bien, Misfits, Queer as Folk o la mítica serie española Un Paso Adelante. Y si ya vamos al séptimo arte, eso que llaman algunos el cine, tampoco nos quedamos atrás. Películas como Sing Street, Ant-Man, comedias romanticonas, que es un género que ponen muchas canciones de The Cure y es uno de mis géneros favoritos. Por ejemplo, 50 primeras citas, Nick and Nora Favorites Playlist, el cantante de bodas, The Wedding Singer, ¿qué más? María Antonieta. Por ejemplo, Adventureland, con esa mítica escena donde en los coches de choque suena Just Like Heaven. Y también Robert Smith ha sido inmortalizado en series tan importantes como la mítica e irrepetible Muchachada Nui. También en cómics, una gran influencia para el mundo del cómic. ¿Qué me decís de Sandman, de Neil Gaiman? O de las películas, que me decís de Eduardo Manos Tijeras, interesante. Incluso también en emisoras de videojuegos, esos videojuegos a los que todos estáis enganchados. Porque ¿quién suena en Grand Theft Auto? The Cure también. Aparte de haber sonado en todas estas series míticas, incluso en algunas como The Mighty Moose, esa mítica serie inglesa, ha sido convertido en una laca hecha de las lágrimas de Robert Smith. Goth juice, the most powerful hairspray known to man, made from the tears of Robert Smith. Wow, that is some pretty powerful hold. Una laca capaz de parar un shawarma en medio del aire. Así son The Cure, un grupo que ha trascendido la música, que ha ido muchísimo más allá del indie o del mainstream, un grupo inclasificable, único, incomparable. Siguiente punto. La importancia de ser siniestro e incomprendido. Cuando éramos pequeños y cuando muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo también perteneceréis a alguna especie de tribu urbana, pues sí, muchos de nosotros fuimos seres cebollas, seres oscuros, seres pequeños y siniestros que deambulaban solos y que sentían el rechazo de los demás. A muchos de esos seres como yo nos ayudó muchísimo The Cure, simplemente por pensar que el ser diferente no era una cosa rara y que el ser diferente también podía hacerte feliz. The Cure es el único grupo en el mundo capaz de sacar de una borrachera de LSD y de una depresión de caballo un disco tan importante como Disintegration. Disco que su sello americano Elektra dijo que era un suicidio comercial. Sin embargo, se convirtió en el disco más vendedor de la historia de The Cure. Muchos de vosotros probablemente conocisteis este grupo por esta enormísima colección de canciones, con canciones como Lullaby. Incluso un portento de la canción como es Adele reconoció que este disco es como uno de los más importantes en su vida. De hecho, ella misma en su disco que petó tantísimo hizo Love Song de The Cure, que pertenece a esta obra maestra parida a base de baños de LSD y mucha depresión. The Cure también fueron capaces de crear
la trilogía más grande que ha dado la historia del pop mundial. ¿Esto qué quiere decir? 3 discos in a row, uno tras otro, que marcaron a toda una generación y a millones y millones de personas. Estamos hablando, sin duda, de 3 discos oscurísimos, 3 discos que muchos dicen que originaron el movimiento gótico y siniestro. No sé si eso es verdad. Hubo antes gente que lo hiciera, pero desde luego popularizó muchísimo este incomparable movimiento. Estos discos son, 17 Seconds, Faith y obviamente Pornography, uno de mis discos favoritos de The Cure. Hablar de estos 3 discos es como hablar del santo grial del pop mundial. Canciones tan importantes como Play for Today, A Forest, ¿se acuerdan ustedes de A Forest? Primary, Other Voices, Drown, 100 Years, o sea, es como una especie de etapa depresiva donde uno lo pasa muy mal, donde se alcoholiza todas las noches, donde está de gira 300 días de 365 días que tiene el año, donde no para de tocar hits y demás y de viajar por el mundo, y hace 3 discos. En todo ese paréntesis de apenas 2 años saca 3 obras maestras que, claro, ahora vistos con la perspectiva histórica, pues dices, aparte del LSD y la depresión, qué bien le sentaban también el alcohol a The Cure, ¿no? Luego tengo otra razón que a muchos de vosotros y muchas de vosotras os va a parecer una parida como un piano, pero para mí es importante. Cuando un grupo, el que te mola, se confiesa ser fan de alguien, será por algo. Y con The Cure se condensan algunos de los mejores grupos del universo. Por ejemplo, empecemos por una larguísima lista. Dinosaur Jr., estos sí que me gustan. Tricky, este no me gusta. Thurston Moore, Massive Attack, Slint, Mowai, Interpol, Pavement, que por cierto muchos dicen que se conocieron en un concierto de The Cure. Big Black, un grupo tan importante como Big Black que me he tomado la molestia de agarrar uno de mis discos favoritos de la historia del pop, que se llama Atomizer. Y en Atomizer, si vas a una canción que se llama Bad Houses, hablan de uno de esos discos de la trilogía de The Cure, esta que estaba hablando, que se llama, dice una frase lapidaria que dice "We like 17 seconds, all of us", una especie de himno generacional del American Thrash industrial americano, mencionando también a The Cure. También había muchos fans de The Cure en el mundo horripilante del nu metal, todos esos grupos tipo Slipknot, Linkin Park, Blink 182 y todas esas cosas también son fans de The Cure, igual que eran los Smashing Pumpkins, igual que eran los Deftones, igual que eran The Rapture, igual que era Marilyn Manson o igual que son Muse. No todo tenía que ser buenos grupos, también existe Muse. Aparte de esto, su líder, Roy Smith, tiene una cosa que me encanta, que es que en ningún momento ha parecido a lo largo de sus más de 30 años de carrera que le interesara nada el panorama celebrity ni nada el mundo folclórico que muchos otros artistas nos tienen acostumbrados. Por ejemplo, es un hombre que lleva 30 años casado con la misma mujer. Es un hombre extremadamente familiar, que no solo le gusta estar en su casa y no salir, sino que incluso ha grabado algunos de sus hits más reseñables con coros familiares e incluso de su cartero, como es ese increíble super hit que se llama Cult Hero. De hecho, The Cure probablemente sean el grupo que ha sido como más oscuro, independiente y demás, y que ha conseguido, sin embargo, siendo así, un éxito como mundial. O sea, si ahora te tuvieras que nombrar a 10 grupos de los más importantes o de los grupos que más les gusten a tus amigos, probablemente un denominador común podría ser The Cure. Interesante que un grupo tan grande venda tantos millones de discos, toque ante tanta gente, sea tan famoso en países como Estados Unidos, siendo un grupo de hombres incomprendidos con pelos raros. Otra de las cosas importantísimas de The Cure es el reconocimiento. El reconocimiento por parte de crítica, el reconocimiento sobre todo, lo más importante siempre, por parte del público. Un público que es transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vas a un concierto de Cure ahora ves a padres con hijos, es como una especie de verbena popular de la música oscura y medio alegre. ¿Esto por qué es importante? Pues es importante porque es algo que se contagia. Y por ejemplo, si a mí me preguntas qué grupo sigues escuchando desde que tenías 12 años, pues probablemente te diga The Cure. Y lo sigo escuchando con el mismo entusiasmo y es algo que no suele pasar con muchísimos grupos. A ver, decidme vosotros, ¿qué grupos escucháis desde que teníais 12 años? ¿O qué grupos que escucháis cuando teníais 12 años no os dan pena ahora? No muchos, ¿verdad? Pero The Cure probablemente sean uno de ellos.
Aparte del reconocimiento del público, también hay un reconocimiento de las grandes instituciones del pop. Por ejemplo, la MTV los nombró, les dio el premio a Icono, que es uno de los premios más importantes que hay, por lo menos para mí, porque una cosa es que hagas el mejor disco, o el álbum del año, o el Grammy a mejor producción, pero cuando te llaman Icono, pues es algo muy grande. Y además es gracioso que lo haga la MTV, esa especie de gran corporación que siempre ha apoyado los videoclips y demás. Es como una especie de sello, ¿no? Que te dicen, bueno, pues eres un icono. No te voy a dar un premio por lo que sea, sino que eres un icono. Además, ese premio se lo dio en mano el grandioso Marilyn Manson, otro fan confeso. Most bands have consumers, but The Cure have fans. And then it's a lifestyle. A burning love. Then an obsession. Obsession. Quiero decir que todas estas conexiones que hay con The Cure, con South Park, con Marilyn Manson, con todos los grupos que les gustan y demás, pues hace a este grupo un grupo realmente único en el mundo. Is this Robert Smith of The Cure? Yes, it is. That was an ambition that I didn't think I'd fulfill, actually, to become a real-life cartoon character as opposed to a pretend one. You're awesome. You're so awesome. Who are you? Dude, Robert Smith of The Cure. It was probably the coolest thing I've ever done. Por cierto, os quería decir que la estúpida revista inglesa New Musical Express hizo una lista de los 100 grupos más influyentes del mundo y metieron a The Cure. Tuvieron esa deferencia, pero los metieron en el puesto 98. Solo deciros que en los primeros 20 puestos estaban grupos tan infectos como los Libertines. Así estamos, la crítica musical, siempre al día y siempre con un criterio innovador. Mi disco favorito de Cure, Pornography. Hablemos de lo negro, y no estoy hablando del bajista que tuvo The Cure, que era negro, sino estoy hablando del mundo siniestro. Ese bendito día en el que Siouxsie and the Banshees decidieron llamar a Robert Smith a que tocara la guitarra con ellos, cambió el mundo para muchos de nosotros. The Cure pasaron de ser esa especie de proto-Buzzcocks o Beatles punk a de repente convertirse en una de las instituciones más grandes de la música negra, que luego cruzaron al mainstream, pero hubo un momento en el que fueron muy muy negros, y esos momentos en el que fueron muy muy negros influenció a mucha gente de todo el planeta y fueron muy importantes y hicieron que ese movimiento destinado a ser marginal se convirtiera en uno de los movimientos musicales más importantes de la historia. Mi canción favorita de The Cure, Charlotte Sometimes, una bien siniestra, como era yo de pequeño y como sigo siendo ahora. El primer concierto de Cure que fui, para que veáis, me he comprado el póster, que lo he encontrado por Vivo, por lo que era antes segundamano.es, y es este, mirad qué bonito. ¡Ay! Es el original. Lo he comprado ahora. The Cure. Tenía 13 años cuando fui a este concierto. Pues parece. Mi concierto favorito de The Cure, en Barcelona, con los Cranes. Increíble. Tour de Wish. También estuve en el Tour de Disintegration y también he visto todos estos conciertos eternos que ha hecho The Cure de 7 horas, que muchos de vosotros os quejáis y yo nunca quiero que terminen. Ojalá fueran eternos, como un loop, ¿no? Un maratón de canciones de The Cure. Una cosa que me encanta son los latinos que traducían antes los discos de The Cure y este es mi favorito. Este es Standing on the Beach, el recopilatorio favorito de The Cure, de los primeros tiempos de The Cure. Se llama En una playa, Los Simples, y os voy a leer algunos títulos. Matando a un árabe, Los hombres no lloran, Boys Don't Cry, Asaltando el tren de otro, Un bosque, A Forest, Primario, Primary, A veces Charlotte, El jardín colgante, Vayamos a la cama, El paseo, Los amantes, El gusano, Días de por medio y Cerca de mí, que no es otra que Close to Me. Viva Latinoamérica. Efectivamente, The Cure son el grupo más perfecto de pop que hay en la historia. No solo los pelos y el maquillaje de Robert Smith han resistido el paso de los años, sino que sus increíbles canciones han marcado a millones de personas y a muchas generaciones, muy variopinto a nivel generacional. Un grupo que sigue infectando a miles de jóvenes, un grupo que para muchos de nosotros marcó la adolescencia. Y para vosotros, ¿qué fueron The Cure? ¿El grupo más importante? ¿Un grupo intrascendente? ¿Un grupo que os sigue marcando? ¿Un grupo que seguís disfrutando? Contadme. Con todos vosotros, Borja Prieto para Discos Girados y el canal de Los Prieto Flores. Hasta la próxima.